Bueno, buenas tardes a quienes siguen este medio APAC TV. Me encuentro acá en la Casa de las Culturas, donde funciona también la radio pública Cotacachi. Vamos a conversar ahora con Azucena de la Cruz y con Segundo Conejo sobre un evento importante que va a desarrollarse en el contexto de las actividades del Paucar Raimi Cotacachi 2024. Azucena, buenas tardes, cuéntenos un poquito qué novedades nos tiene Cotacachi para este carnaval, para este feriado, para este Paucar Raimi 2024. Muchísimas gracias al medio de comunicación, APAC TV. Ven un poquito media resfriada por la full lluvia que estamos. Esperemos también que en este festival, en esta gran fiesta del Pauca Raimi, no caiga lluvia en primera instancia. Y bueno, pues muchísimas gracias a APAC TV por darnos esta apertura, hacer la cordial invitación para todos quienes nos están viendo. Nosotros como unidad de negocio Radio Pública Cotacachi, desde lo que es la empresa pública, estamos organizando este gran evento que se denomina Expo Identidades acá en el Cantón Cotacachi, un evento que lo realizamos por primera vez. ¿En qué consiste el evento? Nosotros vamos a tratar, es como dice el nombre, Expo Identidades, tratar de fortalecer, tratar de mantener la cultura la cultura quichua de acá del Cantón Cotacachi y también de sus alrededores. Porque uno se ha palpado últimamente como que la vestimenta, los atuendos propios de cada uno como que se nos van quedándose atrás. Entonces, ese es el plus, esa es la parte que nosotros queremos fortalecer con unas exposiciones a través de pasarelas con identidad. Acá atrás podemos observar cómo las chicas, las compañeras que son parte de las comunidades de Cotacachi, y también hay otras dos personitas que son de Otavalo, que entre todos nos estamos dando la mano para ofertar y ofrecer lo mejor de esta Expo Identidades. Habrá productos de toda clase de nuestros artesanos cotacacheños y otavaleños, mindalaes también, así que eso es lo que se avecina para estos días, que son 3 días de feria, sábado, domingo y lunes. En lo que se refiere en gastronomía, nosotros estamos preparando y ofreciendo todo lo que es la delicia andina de la zona, asados de borrego, asados de cuy, también asados de diferentes tipos de carne en piedra volcánica, jugos naturales, habrá coladitas de variedades de mortiño, de uvilla y entre otras cosas más. Y hablando de pasarela, pues vestimenta, indumentaria, habla todo lo que se refiere a la parte indígena, camisas, anacos, sombreros, y también nuestros emprendedores son súper habilosos, talentosos. También ellos realizan chaquetas, realizan licras, hasta incluso tenemos un emprendedor que realiza calzado. Él es de la comunidad de Calera, así que nosotros estamos ofreciendo es del productor o del artesano al cliente. Así que aquí no hay intermediarios, aquí simplemente el productor pues lo estará ofreciendo todo lo que van a ofertar en ese día. Bueno, felicitar a la empresa pública y a la Radio Cotacachi haber acogido nuestra idea, porque inicialmente lo hemos discutido con Azucenita y mi persona, basado un poco en la experiencia que vengo trayendo de organizar otro tipo de eventos, y consciente de que Cotacachi necesita un impulso, necesita ubicarse en el contexto comercial, cultural, económico inclusive. Sí, se ha hecho algunas invitaciones, también alguna convocatoria, y todas las personas que han tenido interés en participar en este evento ya se han inscrito, y casi como que nos estamos quedando sin stands libres, ¿no? Salvo la parte, quienes ocuparán, digamos, los emprendedores que elaboran camisas, indumentaria indígena. Pues desde este medio también invitarles, si alguien tiene interés, que vayan a acompañarnos igual. Todo este evento se va a desarrollar en el Parque Central de Cotacachi, en el Parque La Matriz, frente al municipio. La ubicación exacta quizá puede ser que el sector artesanal esté ubicado en lo que va de la calle González Suárez, y la parte gastronómica en, ¿cómo se llama? García Moreno. Y el lugar de la pasarela, pues ya iremos mirando estéticamente a dónde quedaría mejor.
Nosotros como el plus grande, digamos, de este evento, a más de la pasarela, se va a realizarse la ceremonia de Tumarina, que es una manera de pasar la sabiduría, los conocimientos, la transición de sabidurías. El día lunes, que es el propio día, que es el inicio del carnaval, antes del mediodía se estará realizándose la Tumarina, se iniciará con eso la apertura de la feria para que las energías estén súper buenas, tanto para el sector gastronómico, para el sector artesanal y también para los clientes. Los invitados que vienen serán parte de esta Tumarina, una ceremonia muy importante dentro de los pueblos quichos que se puede ver. Y el segundo, digamos, y el tercer en este caso plus sería que los artesanos van a venir a hacer una parte demostrativa de sus artesanías. Ejemplo de la comunidad de Morochos, ellos van a traer sus 2 alpacas, van a demostrar desde el crecimiento de la alpaca, el trasquilar de la lana, la elaboración de la lana mismo hasta el momento de tener ya el producto terminado. Entonces vamos a dar ese tipo de exposiciones hacia los compañeros, hasta hacia las personas, clientes que puedan venir acá al Cantón Cotacachi. Recuerden, son 3 días de feria que vamos a tener. Como organizadores, como Radio Pública Cotacachi, no estamos cobrando ni un solo centavo de las carpas. Hemos hecho pensando en los emprendedores, porque nosotros dimos el primer paso, que es realizar las entrevistas en vivo a todos los emprendedores del Cantón Cotacachi. El segundo paso, pues no podría quedar solo en transmisión, pues nosotros también tenemos que tratar de generar, de que puedan presentar sus productos a los clientes. Entonces este es el segundo gran paso que estamos dando, trayéndoles acá al Parque La Matriz para que ellos puedan ofrecer. Entonces es un trabajo secuencial, digamos, desde este medio de comunicación como parte de la empresa pública también, que lo estamos trabajando de esta manera. Así que son los 3 días, sábado 10, domingo 11, lunes 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se estará realizándose esta gran feria que se denomina Expo Identidades Cotacachi 2024. Cotacachi todos sabemos que está poblado de gente amable, de riquezas de todo tipo, valores ancestrales y una diversidad de productos artesanales, entre otros. Les invitamos a que nos visiten y nos acompañen esos días, el 10, 11 y 12 de este febrero. Así que, pues, con la seguridad de que contaremos con todos ustedes, muchísimas gracias.